Buenas noches, querida iglesia. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han tenido esta mitad de semana? Esperamos que muy bien. Para nosotros es muy agradable que se reúnan con nosotros en esta reunión de miércoles para recargar nuestras fuerzas, para recargar nuestra fe, ¿cierto? Porque pues siempre con las enseñanzas del pastor y pues a través de él que Dios le da, nosotros nos vamos fortaleciendo y, como nos decía el domingo, vamos creciendo en conocimiento y sabiduría, ¿cierto? Entonces dispongamos nuestros pensamientos, nuestros corazones, estemos muy atentos para lo que Dios nos quiere decir en este día, y que sea Él hablándonos y renovándonos como Él solo sabe hacerlo. Vamos a disponernos, por favor, para orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos por todo lo que nos da, Señor. Tú eres muy bueno con nosotros, siempre nos quieres bendecir de la mejor manera, Señor. Que sea tu voluntad gobernando nuestras intenciones. Ayúdanos a dejar de lado lo que no nos edifica y a procurar siempre una vida santa y agradable para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a decirle entonces que sea Él llenándonos con la presencia de su Espíritu. Deseo estar siempre contigo y conocerte cada día más. Quiero tener más de ti. Te necesito, te necesito. Lléname más de ti, Espíritu Santo. Mi ser pertenece solo a ti. Lléname más de ti, de tu dulce presencia. Mi vida entera es para ti. Deseo estar siempre contigo y conocerte cada día más. Quiero tener más de ti. Te necesito, te necesito. Lléname más de ti, Espíritu Santo. Mi ser pertenece solo a ti. Lléname más de ti, de tu dulce presencia. Mi vida entera es para ti. Lléname más de ti, Espíritu Santo. Mi ser pertenece solo a ti. Lléname más de ti, de tu dulce presencia. Mi vida entera es para ti. Nuestra vida es solo para ti, Señor. Tú nos creaste
este día, lléname, te necesito, lléname de tu presencia, lléname, lléname en este día, lléname, te necesito, lléname de tu presencia, lléname, lléname en este día, lléname, te necesito, lléname de tu presencia, lléname, lléname en este día, lléname, te necesito, lléname de tu presencia, lléname, lléname más de ti, Espíritu Santo, mi ser pertenece solo a ti, lléname más de ti, de tu dulce presencia, mi vida entera es para ti, lléname más de ti, Espíritu Santo, mi ser pertenece solo a ti, lléname más de ti, de tu dulce presencia, mi vida entera es para ti, lléname más de ti, Espíritu Santo, mi ser pertenece solo a ti, lléname más de ti, de tu dulce presencia, mi vida entera es para ti, lléname más de ti, Espíritu Santo, mi ser pertenece solo a ti, lléname más de ti, de tu dulce presencia, mi vida entera es para ti. Nuestra vida es para ti, Señor, es por ti que somos, que nos movemos, que existimos, es por ti, Señor, que todos los días nos levantamos y tenemos un propósito y un valor, Señor, porque tú en Cristo, con todos esos maravillosos regalos, Señor, nos has dado, Dios. Te amamos, Señor, y te necesitamos tanto cada día, cada instante, Señor mío. Por favor, háblanos y revélanos ese camino a seguir, Señor. Mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy
deseo es honrarte a ti. Con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Mi deseo es honrarte a ti. Con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Señor, habita en nosotros, clamamos por más de ti, Señor, en nuestros entendimientos y corazones, enderezando nuestros pasos, Dios, porque pues sabes que somos seres humanos, nos equivocamos un montón, Señor, pero tú eres quien afirma nuestros pasos, eres tú quien nos sustenta y nos fortalece, Señor, eres tú quien nos levanta cuando estamos cansados o desanimados, Dios. Te amamos y te necesitamos mucho, Señor. Háblanos, Señor, y ayúdanos a ver las cosas desde tu perspectiva. Hola iglesia, muy buenas noches. Saludos para todos y bendiciones. Que Dios los bendiga. Gracias por mantener la conexión a nuestros servicios, al servicio de mitad de semana. Que Dios los bendiga. Algunos anuncios antes de ir a la palabra que el Señor tiene preparados para nosotros hoy, en una entrega más de nuestro estudio acerca de los regalos de la cruz. Gracias a Dios, ayer comenzamos nuestra oración de los martes 6 de la mañana a través de Google Meet, y esto está y se va a colocar cada vez mejor. Que Dios los bendiga. Y este viernes tenemos entonces nuestra reunión de oración también a las 6 de la mañana. Los espero a todos para que tengamos un tiempo de oración de intercesión y de oración comunitaria, como lo dijéramos el domingo pasado.
Que Dios los bendiga. Este sábado es ayuno. El primer sábado de mes, la iglesia tiene por costumbre, que no se vuelva un tema ritual obviamente, pero tenemos por costumbre ayunar el primer sábado de cada mes. Es un ayuno general, es un ayuno global. Que Dios los bendiga. 9 de la mañana vamos a estar conectados con la palabra, con la oración, con la alabanza, dándole gracias a Dios. Nos abstenemos de tomar alimento físico para recibir alimento espiritual. Buen tiempo para descansar en el Señor y traer a sus pies todas nuestras cargas, todas esas necesidades, todas esas peticiones que requieren de intensidad. Vamos a traerlas este sábado a nuestro ayuno. Que Dios los bendiga. Y el domingo, nuestro servicio general. Darle un saludo muy especial a todos, en especial a los nuevos. Recordarles que en el oriente antioqueño, en Río Negro, Antioquia, en el sector conocido como Llano Grande, está nuestra iglesia esperándonos a todos para cuando el Señor tenga a bien permitirnos la apertura nuevamente de nuestra iglesia para los servicios presenciales. Por ahora, como lo dijimos el domingo, vamos a perseverar con paciencia, porque nada impide que nosotros sigamos creciendo. Por eso, que Dios los bendiga. Por la actividad de los niños, que el domingo estuvo espectacular, el trabajo que están haciendo con sus gafas 2020, visión integral. Qué hermoso. Que Dios los bendiga. Y también recordarles el programa, o la campaña más bien, de estrellitas, con la cual en una ofrenda de amor recogemos unos recursos para los regalos de las niñas de nuestro hogar y otros niños que Dios colocará en el corazón de quienes dirigen toda esta actividad. ¿A quién más se le puede dar los regalitos para fin de año? Que Dios los bendiga. Suscríbanse al canal para que sigamos estando atentos a todo el contenido que se cuelga allí en el canal. Bueno, ¿por qué no leemos la palabra del Señor y oramos para pedirle a Dios que hable a nuestro corazón? Vamos a partir de Romanos 5:9, por favor. Acompáñenme en sus Biblias a Romanos capítulo 5, versículo 9. Leamos la palabra y oremos para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. ¿Por qué no lo leemos una segunda vez? Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Padre amado, gracias por tu hermosa palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora, Señor. Libera hoy nuestro corazón de toda atadura. Libéralo, Señor, de todo prejuicio, de temores, de dudas. Libéralo, Señor, de toda angustia. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos por tu palabra. Como lo aprendimos el domingo, Señor, si nos mantenemos firmes en tus enseñanzas, seremos verdaderamente tus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Oro para que estos temas estén trayendo verdad y libertad. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, por la vida de cada persona que está conectada en este momento o se va a conectar. Y te pido, en unidad con mis hermanos, por mi vida, para que tú me des sabiduría, entendimiento, la comprensión espiritual, Señor, de estos temas y poderlos enseñar como tú quieres en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, este texto lo utilicé el miércoles pasado para hablar acerca de la justificación. Y es que justamente quiero hacer una breve introducción sobre el tema de la justificación. La Biblia dice: y ahora que hemos sido justificados. Dijimos que justificar es declarar justos a quienes no lo son. Entonces permítanme parafrasear este versículo. Y ahora que hemos sido declarados justos sin serlo, ¿se entiende mucho mejor? ¿Ah? Y ahora que hemos sido declarados justos ante Dios sin serlo, por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Justificar es declarar justos a quienes no lo son. Nunca olvides ese concepto que es muy importante.
Justificar en el sentido del estudio teológico de las verdades bíblicas no es aceptar como válida la condición del ser humano. Cuando la Biblia habla sobre justificar, no se refiere a que Dios justifica nuestros actos. Como todos somos pecadores y no hay nada que hacer frente a eso, entre comillas no hay nada que hacer, porque justamente la justificación es la muestra de que sí hay algo que hacer, pero que depende de Dios. Entonces Dios nos acepta como somos. No, eso es un engaño, eso es una mentira. El Dios santo no acepta el pecado. Y Dios nos ama, como lo hemos dicho, pero no acepta nuestro pecado. Justificados ante Dios. La justificación es que somos declarados justos ante Dios, aunque somos pecadores delante suyo. No hay nada más que hacer. Este es el concepto cristiano de la justificación. Por la obra del Señor Jesucristo en la cruz, como lo detallamos hace 8 días. Es uno de los regalos. Somos declarados justos ante Dios, aunque somos pecadores delante suyo. Ese es el regalo de la justificación. Y termino fortaleciendo estos argumentos y recordándolos que todo lo bueno que es el Señor Jesucristo, que todo lo bueno que hay en Él, es cargado a nuestra cuenta al morir en la cruz del Calvario. Que cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz, porque allí murió por toda la humanidad, pero destapamos el regalo al creerlo. Cuando yo creo, cuando yo acepto esa justificación, ese sacrificio en la cruz, entonces todo lo bueno que el Señor Jesucristo es cargado a mi cuenta. Y todo lo malo que yo soy es cargado a la cuenta del Señor Jesús. Por eso Él llevó allí en la cruz, dice la Biblia, todos nuestros pecados. Él llevó allí todas nuestras injusticias. Él llevó allí en la cruz todas nuestras equivocaciones, nuestros errores. Toda nuestra maldad fue llevada por el Señor Jesucristo allí. Como hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús al poner nuestra fe en Él, entonces nosotros no tenemos que justificarnos ante Dios por nosotros mismos. Atentos a esto que estoy diciendo acá, que es muy importante. Como hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús, al poner nuestra fe en Él, nosotros no tenemos que justificarnos ante Dios por nosotros mismos. Empezando porque no nos alcanza. Nosotros no podemos tratar de justificarnos ante Dios porque no nos va a alcanzar. Porque en algún detalle, bueno, cosas pequeñas o cosas grandes, nos vamos a equivocar. Porque con nuestra manera de vivir, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, podemos equivocarnos. Por eso no podemos justificarnos ante Dios. Lo que hay que tomar es el valor de la justificación que hizo el Señor al morir en la cruz por nosotros. Es decir, que no podemos darle la talla a Dios. Permítame utilizar esta expresión. Ninguno de nosotros puede darle la talla a Dios en ese sentido. Por eso no podemos justificarnos. Por esa razón fue que Él manifestó su justicia, que es en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros no comprendemos ese regalo de la justificación, vivimos en nuestra vida práctica de la siguiente manera. Esto es muy importante. Cuando nosotros no comprendemos que fuimos declarados justos sin serlo ante Dios, entonces solemos vivir en la vida práctica de las siguientes maneras. Primero, intentando justificarnos ante Dios con nuestros actos. Si yo no comprendo que el único acto de justificación es poner mi fe en el Señor Jesucristo porque Él me hace justo sin serlo, entonces yo voy a vivir intentando justificarme ante Dios con mis actos. Tratamos de vivir de la mejor manera posible porque creemos que así Dios nos acepta. Ay, pastor, entonces ¿qué? ¿Yo puedo vivir de cualquier manera? No, no podemos vivir de cualquier manera, eso es obvio. El Espíritu Santo está transformando nuestro corazón. Lo que te estoy diciendo es que cuando no entendemos la justificación en la vida práctica, intentamos justificarnos ante Dios tratando de vivir de la mejor manera posible porque creemos que así Dios nos acepta, esforzándonos por hacer válidas nuestras obras para tratar de no quedarle mal al Señor. ¿Por qué pensamos, tenemos esto en el inconsciente colectivo, que es viviendo de la mejor manera como Dios nos va a aceptar? Cometiendo los mínimos errores, siendo transformados. De esa manera Dios nos va a aceptar. No comprendamos, esa no es la forma.
como Dios nos va a aceptar. Él ya nos aceptó justos en la persona del Señor Jesucristo. Seguimos fallando, estamos en proceso de transformación. Por eso hablaremos de la santificación y vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Pero ninguno de nuestros actos, por mejores que sean, nos van a hacer justos ante Dios. El problema es que, como lo hemos dicho, por más que nos esforcemos, no nos alcanza. Cuando nosotros no entendemos esto, muchas personas viven así, tratando de hacer o de dar lo mejor para tratar de ser justificados. Si yo me esfuerzo por ser la mejor persona, estoy seguro que Dios me va a aceptar. No, ya Dios me aceptó en Cristo. Ahora Él me está transformando. Esto es una de las cosas muy importantes, más importantes de la justificación. Cuando no comprendemos ese regalo de la justificación, vivimos en nuestra vida práctica número 2, llevando las cargas de nuestras fallas, llevando las cargas de nuestras faltas, es decir, aceptando nuestra condición como irremediable, confiando que Dios nos comprenda y nos perdone. Señor, tú sabes que por más que me esfuerzo, no logro hacerlo bien. Confío en que tú me entiendas y que como tú me entiendes, tú me aceptas. No funciona así. Dios nos acepta porque el Señor Jesucristo nos justificó en la cruz. Nosotros no tenemos que llevar las cargas de nuestras faltas, porque esto se convierte en una carga excesivamente pesada, insoportable, porque siempre vamos a encontrar tropiezos. Yo no puedo llevar sobre mis hombros la carga de mis faltas. Claro, hoy cometo menos pecados que antes. Hoy cometo menos faltas que antes, pero cualquier falta que cometo se convierte en una falta supremamente pesada sobre mis hombros. Cuando yo no comprendo la justificación, llevo esas cargas sobre mí y eso se convierte en algo absurdo, algo que yo no puedo llevar, algo que Dios no quiere que nosotros llevemos. El Señor Jesucristo nos justificó en la cruz para que nosotros soltemos nuestras cargas. Claro, vamos a cambiar, necesitamos arrepentirnos cuando nos equivocamos. Cuando fallemos a Dios, con arrepentimiento y de corazón, vamos delante de Él a decirle: ¿sabes, Señor? Yo te suelto esta carga. Yo no puedo llevar esta carga. Tú llevaste esta carga en la cruz. Yo la suelto a tus pies. Y eso nos libera. Hay mucha gente que no ha sido liberada, ¿sabes? Que vive llevando esas cargas. Número 1, vive intentando justificarse ante Dios, pensando que si es una buena persona, Dios lo acepta. Pues eso no existe, porque buenas personas en el sentido completo de la palabra no existe. El único bueno es Dios. Y número 2, llevamos nuestras cargas. Como no podemos, ay Señor, otra vez este pecado, esta carga, hay que soltarla. Ya el Señor Jesucristo nos justificó. Cuando no comprendemos, número 3, el regalo de la justificación, vivimos en nuestra vida práctica culpándonos por todo lo que hacemos. Así viven muchas personas, condenándose, culpándose. Como sabemos que no nos alcanza, cuando le fallamos a Dios, nos culpamos, sintiéndonos mal por lo que hacemos, nos damos duro, pensando que Dios tiene que estar muy desagradado de nosotros. Y algo peor, siendo presas de las acusaciones del diablo. Definitivamente usted no va a poder. Mire qué fracaso otra vez. ¿Sabes que hay muchas personas que viven así? Culpándose. La Biblia dice que para los que están en Cristo ya no hay condenación. Y si Dios no me condena, ¿por qué me tengo que condenar yo? ¿Acaso voy a dejar que las acusaciones del diablo vengan hacia mí en todo tiempo? Entonces no he comprendido lo que significa la justificación. No estamos diciendo que seamos perfectos, no estamos diciendo que es agradable fallarle a Dios. Para ninguno de nosotros es agradable fallarle a Dios. Ahora que hemos aceptado esta gracia tan grande de los regalos de la cruz, lo último que queremos es fallarle al Señor. Pero nosotros no podemos vivir culpándonos de lo que hacemos. Les he compartido en ocasiones anteriores cómo antes de entregarle mi vida al Señor Jesucristo, hace ya más de 25 años, pues obviamente había cometido muchos errores, fallas y pecados, cosas de las cuales tuve que arrepentirme, por supuesto que sí. Una de ellas fue algo que hice que me entristecía mucho cuando pensaba que había yo hecho esa circunstancia o había pasado por esa situación. Fue tan impresionante la acusación del diablo sobre mi vida, que aún años después de haberle entregado mi vida al Señor Jesucristo, volví a esa culpabilidad,
Venían esos recuerdos de aquella situación que yo había hecho, por la cual me sentía mal. Y la acusación del diablo, de Satanás a mi corazón, era tan infame que yo me ponía a sudar, como recordando y como sintiéndome acusado por lo que había hecho, como olvidando que el Señor Jesucristo, al aceptar ese regalo en la cruz, me había justificado ante el Padre Celestial. Hasta que tomé la autoridad de la palabra, la autoridad de la fe, y le dije al diablo que no me iba a engañar más, que el Señor Jesucristo había llevado en la cruz ese pecado, y que a pesar de eso yo había sido justificado por poner mi esperanza en el Señor Jesús, y fui liberado de esa carga. Hay mucha gente que vive cargando con la culpabilidad de sus errores, de sus pecados. Cuando no comprendemos el regalo de la justificación, vivimos de estas maneras y no entendemos la naturaleza de la salvación. No entendemos la naturaleza de la salvación, porque pensamos: como yo no soy tan malo, porque me esfuerzo por hacerlo bien, Dios me acepta a su lado y seguro que debe tener un lugar para mí en el cielo. Así piensa mucha gente, ¿no? Como yo no soy tan malo, yo me esfuerzo por hacerlo bien, Dios sabe, entonces Él me acepta y debe tener un lugar para mí en el cielo. No, así no funciona la salvación. Esa no es la salvación bíblica, esa no es la doctrina correcta. Eso es un error pensar de esa manera. Y mucha gente que piensa de esa manera no va a llegar al cielo, porque no están reconociendo la necesidad de un Salvador. Si yo no soy tan malo, Dios sabe, todo el mundo comete errores, yo no soy el peor, entonces Dios debe tener un espacio en su corazón para mí. No, es a través de Cristo, como lo vamos a ver. Cuando no comprendemos el regalo de la justificación, dije, vivimos de esas formas y no entendemos la naturaleza de la salvación. Hay personas más malas que yo. Es que hay gente que sí, definitivamente son malos. No, yo no soy como esa gente. ¿Qué tal? Seguro Dios entonces me va a aceptar. No, así no funciona la salvación. No se trata de quién es más malo que otro. Por supuesto que hay personas muy malas. Claro que sí, yo no estoy diciendo que nos comparemos con esas personas que han hecho tanto daño o tanto mal. Claro que no podemos compararnos. Seguramente no somos esa clase de personas. Pero, ¿y es que no nos hemos equivocado? ¿Y es que acaso tú y yo no hemos fallado? Pastor, sí, yo he fallado, pero no como otros que han cometido fallas y maldades terribles. Claro, acuérdate que estamos hablando de un Dios que es justo y que es santo. Y delante de Dios, del Dios santo, de su santidad, aún el más pequeño de nuestros malos pensamientos nos aparta de su santidad. Por eso tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Otro concepto: el que peca y reza empata. Si hago cosas malas, pues seguramente esas cosas malas se van a borrar haciendo cosas buenas. Si hago cosas malas, esas cosas malas se van a borrar haciendo cosas buenas. Entonces voy a quedar empatado y Dios me da la salvación. No funciona de esa manera. El que peca y reza empata es algo terrible, ese concepto. Eso no existe en la realidad espiritual bíblica. El pecado, dice la Biblia, nos aparta de Dios. El pecado daña la armonía de nuestra relación con Dios. No se trata de hacer con cosas buenas, tratar de tapar con cosas buenas lo malo que hemos hecho. Así ha vivido mucha gente, ¿sabes? ¿Sabes que mucha gente en este país ha vivido de esa manera? Tratando de tapar con cosas buenas, con 3 o 4 cositas que han hecho supuestamente buenas, las grandes maldades que han cometido con sus actos. Eso no borra lo malo. Otro concepto: definitivamente no puedo alcanzar la salvación. Este ya es un concepto que uno dice, no, yo soy un fracaso, no he podido alcanzar la salvación y no tengo nada que hacer. Seguramente Dios no me va a recibir porque yo no tengo nada que hacer. Bueno, déjame decirte esta noche que todas esas premisas apuntan a recibir la salvación por obras. Y la salvación no se recibe por obras, sino que se recibe por fe. Si fuera por nuestros actos, si fuera porque nosotros nos estamos esforzando por hacer lo correcto,
si fuera porque hay gente más mala que nosotros y entonces Dios tiene que tener un lugar en su seno para nosotros, entonces no habría entregado el Señor Dios Todopoderoso a su Hijo. Lo que dice el apóstol Pablo allí a los Romanos en el versículo 9 del capítulo 5 es: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, por poner nuestra fe en ese sacrificio. El sacrificio del Señor Jesucristo fue verídico, fue auténtico, fue real. Él murió, físicamente murió, físicamente. Y ese sacrificio físico representaba la entrega del Cordero de Dios para borrar el pecado de los seres humanos. Hemos sido justificados. Ya Él nos ha declarado justos. Y como Él nos ha declarado justos al derramar su sangre, dice Pablo, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Si ya fuimos justificados, esto es interesante, si ya hemos sido declarados justos sin serlo, con cuánta más razón seremos salvados del castigo de Dios, que era lo que nos correspondía a todos los seres humanos, empezando por mí, el castigo. Eso era lo que nos correspondía delante de Dios, porque Dios es santo. Nos correspondía el castigo. Ay, pastor, pero Dios nos iba a castigar por un mal pensamiento. Claro que sí, porque ese mal pensamiento afecta a su santidad. Por eso nosotros no tenemos que pensar que ahora tener un mal pensamiento nos va a hacer perder la santidad. Nosotros tenemos la salvación. Nosotros tenemos que acogernos a la justificación. Como somos justificados, con más razón vamos a ser salvados del castigo. ¿Qué mereceríamos todos? El castigo. Pero Dios nos da salvación. Vamos a ser salvados del castigo. Cuando no tenemos claros estas cosas, entonces todos los conceptos erróneos apuntan a recibir la salvación por obras. Mucha gente piensa que la salvación se adquiere por obras. Y resulta que la salvación se recibe es por la fe, como uno de los regalos de la cruz. Ese es uno de los regalos de la cruz. Aleluya, qué bendición tan grande. En la cruz el Señor Jesucristo murió para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados, para liberar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para redimirnos, para darnos la victoria sobre el diablo, pero también, obviamente, para justificarnos y darnos salvación. Ese regalo de la cruz, la salvación, nos la entrega el Señor por su gracia, porque Él lo ha querido, no porque Él esté obligado a hacerlo. En ningún momento Dios no está obligado a darnos el sacrificio del Señor Jesucristo. Comprendamos lo que es la gracia. Vamos a hablar un poco de esto. Vamos a Efesios 2, por favor, versículos 1 al 3. Miremos lo que dice la Biblia en Efesios 2, 1 al 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Qué es lo que ocasiona el pecado? ¿Qué es lo que ocasiona las transgresiones? Muerte. Muerte es separación. En otro tiempo ustedes estaban separados de Dios por su manera de vivir, dice Pablo, por sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en la desobediencia. Me gusta hacer un énfasis en esto. Las personas hoy en día viven de esta manera. Dice que los que viven en desobediencia se conducen según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder. Se refiere al diablo. La actividad espiritual es muy abundante. La actividad espiritual es evidente, aunque no se vea. Y la mayor actividad espiritual, atentos aquí, no son las apariciones, los espantos, los fantasmas. Esa no es la mayor actividad espiritual. La mayor actividad espiritual es la conducción. Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas. La conducción de la vida por medio del diablo, de la vida de las personas que viven en la desobediencia. Esa es la mayor actividad espiritual. No nos engañemos. Esta revelación es poderosa. Claro, Satanás engaña a las personas pensando que
o haciéndoles creer que Él no existe. El diablo no existe, dicen muchos. La Biblia dice que el diablo ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Éramos de los mismos. Estábamos todos cortados con la misma tijera de Adán y de Eva. Éramos de los mismos, éramos presas del enemigo, nos conducíamos de la misma forma. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Cómo vivíamos? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, porque para voluntariosos nosotros y nuestros propósitos. De esa manera era que vivíamos, haciendo las cosas como nos parecía, como nosotros pensábamos que debíamos hacerla. Oiga, como dicen por ahí, sin Dios ni ley. ¿Cuántas personas siguen viviendo de esa manera? Como los demás, atentos aquí, como todo el mundo, ¿no? Como los demás éramos por naturaleza ¿qué? Objeto de la ira de Dios. Esa manera de vivir, nuestra condición caída, hace que todos fuéramos objeto de la ira de Dios. Es que no son nuestros actos los que nos acercan a Dios, porque estos mismos nos alejaron de Dios. Cualquier acto, por leve que fuera, nos alejó de Dios. Ay, pastor, pero es que es una mentirita piadosa. Las mentiras piadosas no existen. Las mentiras son mentiras y punto. Y cuando dijimos una mentira, ya esa mentira nos ocasionaba que fuéramos señalados, condenación. Uy, qué drástico. Así es de drástica la verdad y la realidad espiritual. Y si no la comprendemos, no vamos a entender la necesidad de un Salvador. Gracias a Dios, porque manifestó su justicia en la persona del Señor Jesucristo. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, número 1, hablemos de salvación. Somos salvados por la gracia de Dios. Mira lo que dice Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, ¿por qué no lo dices conmigo? Pero Dios, dilo una vez más. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos ¿qué? Muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Gracias, Señor. Qué versículos tan hermosos. La Biblia dice que nuestra condición era una sola, y que esa condición, las transgresiones, nuestro pecado, nos apartó de Dios. Que la forma en la que nosotros nos conducíamos, siendo guiados por el príncipe de este mundo, por el que gobierna las vidas de las personas que viven en desobediencia, nos hizo ser personas voluntariosas, vivir de acuerdo a nuestra propia condición, a nuestra manera de pensar, y que como consecuencia de esto éramos objeto de la ira de Dios, condenación. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es ¿qué? Rico en misericordia. Gracias a Dios, estas verdades son necesarias poderlas comprender, entenderlas. Dios es rico en misericordia. Su misericordia es maravillosa. La misericordia de Dios no la podemos entender. Que cuando nosotros veníamos en dirección contraria a su voluntad, en su misericordia Dios nos dice: venga, yo le ayudo a enderezar el camino. Venga, yo le ayudo a corregir esa manera de vivir. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con nosotros. Miren los calificativos: rico, riqueza, gran amor. No es cualquier clase de amor. Cómo nos ama el Señor, con un gran amor. Su rica misericordia y su inmenso amor. Qué lindo. Nos dio vida con Cristo. Estábamos muertos, es decir, separados de Dios. Pero por su rica misericordia y su gran amor, ahora nosotros tenemos vida con Cristo, vida espiritual. Por eso es que el apóstol Juan dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. Gracias a Dios por esa vida. Ahora estamos vivos, ya no somos muertos o no estamos muertos espiritualmente. Hay muchos muertos espirituales, claro, hay muchos muertos que caminan, muchos. Necesitamos compartir la palabra del Señor, las verdades de la palabra de Dios, para que ellos también, como dice la Biblia, les suceda lo que nos sucedió a nosotros. Resucitamos a una vida con Cristo. Nos dio vida con Cristo, ¿cuándo? Allí dice, aun cuando estábamos muertos en pecado. Nos dio vida aun cuando estábamos muertos.
Dios da vida, Dios conecta, Dios salva a los que estaban muertos espiritualmente. Estábamos desconectados, muertos, no teníamos acceso a Dios, por eso estábamos muertos espiritualmente. Dios es el que da vida espiritual, no nos dejemos engañar. Hoy en día hay muchos engaños, ¿no? Espirituales, cosas disfrazadas de auténtica espiritualidad. El único que da vida espiritual es Dios, es el único que lo puede hacer. Así de sencillas son las cosas. La Biblia dice: Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, como favor de Dios, como regalo inmerecido. Eso es la gracia, un regalo inmerecido. Como algo que nosotros no merecíamos, Dios nos ha salvado. Qué bendición tan grande. Esa es la gracia de Dios, para que la comprendamos de una vez. Es porque a Él le ha parecido, es porque Él lo ha querido, es porque Dios lo ha motivado, que nosotros somos salvados por su gracia, no somos salvados por nosotros, porque para salvarse necesitaríamos ser perfectos delante de Dios, y ninguno de nosotros es perfecto. Por eso es que Él entrega a su Hijo en su gracia y en su amor, para que nosotros recibamos esa salvación tan grande y no seamos condenados. Bueno, otro punto: la gracia de Dios se recibe en Jesús. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Y en unión con Cristo Jesús. ¿En qué? En unión. Hay que estar unidos a Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Si alguien quiere resucitar a esa nueva vida y quiere estar sentado con Él en las regiones celestiales, debe unirse a Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. ¿Cómo es su gracia? Incomparable y además rica. Dice: la incomparable riqueza, el incomparable favor, el incomparable amor de Dios, que por su bondad derramó sobre nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. La gracia de Dios se recibe en Cristo Jesús. Anota eso, anótalo en tu corazón, porque nosotros tenemos que salir del engaño. Y los regalos de la cruz, estas entregas, estos estudios que estamos haciendo de cada uno de estos regalos, debe llevarnos a nosotros a la verdad. Por gracia nosotros somos salvos, es decir, porque Dios lo ha querido. Pero esa gracia se recibe en Cristo Jesús, es decir, que sin Jesús no hay salvación. Porque la gracia de Dios que trae salvación, la gracia de Dios que nos da un espacio en el cielo, la gracia de Dios que nos hace, que nos da vida, se recibe en Cristo Jesús, no en nadie más, en ningún otro. La incomparable riqueza de su gracia se recibe en Cristo, porque es en Cristo que Dios manifiesta su justicia. Esto es fundamental, es clave en la verdad espiritual. Y otro punto más: la salvación es por fe, no por obras. Mira lo que dice ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Creo que ya eso está claro. Por favor inmerecido, por un regalo de Dios que no merecíamos, ustedes han sido salvados. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿Cómo se destapan los regalos de la cruz? Creyendo, aceptando en el corazón, valorando lo que Jesús hizo por nosotros, creyéndolo por la fe. Es necesaria la fe para recibir la salvación. La salvación es por fe, pero es por fe y no por obras. Mira lo que dice aquí: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. ¿Te das cuenta? Si nosotros no comprendemos lo que significa la justificación, vamos a vivir intentando justificarnos ante Dios. Vamos a vivir llevando nuestras cargas o culpándonos por lo que nosotros hacemos. Y todas estas cosas es procurar la salvación por obras. Pero la Biblia dice que la salvación no depende de nosotros, depende de la fe y de la gracia. Esto no procede de ustedes. No es porque nosotros tratemos de vivir de la mejor manera posible. No es porque nosotros seamos, permítanme utilizar esta expresión, personas 10 en conducta. Como era de bueno cuando le colocaban a uno en la libreta del colegio 10 en conducta o en disciplina.
¿Se acuerdan que una cosa era conducta y era disciplina, no? Eran dos materias o dos notas que se colocaba. Yo no sé si todavía. Pero y cuando nos colocaban un 9 o un 8 o un 7, cuando nos ponían en rojo, entonces perdimos la salvación. La salvación no es por obras. No llegamos al cielo. No llegamos a la amistad con Dios, a la reconciliación, a la justificación por nosotros mismos. Llegamos allí por el sacrificio de Jesús, por su gracia, poniendo nuestra fe, nuestra esperanza en ese sacrificio. No es por nuestras obras, es que no es nuestra manera de vivir la que nos habilita para que Dios nos abra un espacio en el cielo. En el cielo no hay espacio para los que creen que van a llegar allí por obras. En el cielo hay un espacio inmenso para los que por la fe aceptan la gracia y reconocen que aún en las mejores condiciones nos hemos equivocado y fallado, y le decimos: Señor, yo me arrepiento y yo reconozco que tú fuiste a la cruz para perdonar mis pecados. Y sabes, se abre, el cielo es inmenso para todos aquellos que aceptamos que no es por obras. No nos podemos engañar. Nadie puede comprar el cielo con cuotas. Nadie puede comprar el cielo. Bueno, Señor, entonces yo voy para el cielo. Tú sabes que me he portado bien. He cometido algunos errorcitos por ahí, fallas, pero me he portado muy bien. Espero que me tengas un buen lugar. No se llega así al cielo. La salvación no es por obras. Aquí hay un detalle hermoso, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué es la salvación? El regalo, el favor, la gracia, el regalo de Dios. Si nosotros podemos llegar al cielo, y vamos a llegar al cielo, el cielo es nuestro. Si vamos a llegar al cielo, el cielo es nuestro, es por regalo de Dios. Gracias, Señor, por ese regalo. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie saque pecho. La salvación no se gana por obras. Hay gente que se jacta de sus buenas obras. Hay gente que se jacta de su conducta. Y entonces, como se jactan de las buenas obras, tienen la autoridad para decirle al Señor que les dé la salvación. Bueno, solo quiero decir que Dios conoce hasta las profundidades más ocultas de nuestro ser, de nuestro corazón. La salvación no se gana, no se obtiene por obras, no se adquiere tratando de ser las mejores personas. Si yo no entiendo lo que significa la justificación, no entiendo lo que significa la salvación. Si yo no entiendo que yo soy injusto, pero que en la cruz del Calvario, al morir, el Señor me hizo justo ante Dios, y que las buenas cosas de Jesús fueron cargadas en mi cuenta y mi maldad fue cargada en su cuenta, yo no entiendo la salvación. Yo pienso que la salvación me la puedo ganar tratando de ser la mejor persona posible. Vamos a ser las mejores personas posibles por la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Hablaré de la santificación como otro de los regalos de la cruz, para que nadie se jacte. Un punto más: en Cristo somos creados para buenas obras. Porque alguien puede estar pensando: entonces no se necesita hacer bien las cosas, entonces vivir de cualquier manera, si Dios me acepta, puedo vivir de cualquier manera. No, comprendamos la Escritura, Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios. ¿Qué somos? Hechura de Dios. Me encantó volver a encontrar esa palabra. Soy hechura de Dios. Dios me hizo. Dios me hizo nuevamente, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos buenas personas, para que hagamos las cosas bien, para que pensemos lo correcto, para que actuemos bien, para que hagamos lo correcto, para buenas obras. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si podemos llegar a ser buenas personas, tener buenas actitudes, vivir de una manera que agrade a Dios, hacer las cosas como Él espera, si podemos hacer eso es porque Él lo ha dispuesto. Qué bendición tan grande. Es porque Él lo ha querido, porque Él lo dispuso de antemano, porque somos hechura de Dios. Creados ¿en quién? En Cristo Jesús. No puedes sacar a Cristo de la ecuación. El Espíritu Santo es la promesa del Padre que se recibe a través del Hijo Jesucristo. Si queremos ser cambiados y transformados por la obra transformadora del Espíritu Santo, necesitamos recibir a Cristo en nuestros corazones. Somos hechura de Dios, creación nueva en Cristo Jesús
para hacer las cosas como Dios espera que las hagamos, las cuales Dios dispuso de antemano. Ya Dios lo había pensado en esto. Ya Dios había pensado que al justificarnos, que al declararnos justos en la justicia manifiesta de Jesucristo en la cruz, nosotros pudiéramos ser transformados para hacer las cosas bien, a fin de que las pongamos en práctica. Lo que dice la Biblia es que nosotros debemos poner en práctica una buena manera de vivir. Es posible, gracias a Dios, no para salvarnos, porque eso nos haría sacar pecho. Mira la gran personota que soy, Señor, aquí estoy, vengo a que me abras la puerta. No para sacar pecho delante de todos y decir, uy, es que hay gente tan mala y yo tan bueno. No, delante de Dios todos somos pecadores. No para ganarnos la salvación. Ya dijimos que la salvación se obtiene por la gracia, a través de la fe, a través del Señor Jesucristo, como un regalo de Dios, no por obras. Bueno, vamos terminando en Romanos 5, versículo 10, por favor. Romanos 5, 10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Para ser enemigo de Dios no se necesita ser una persona de maldad. Yo quiero que tengamos claro eso. La Biblia dice que todos éramos enemigos de Dios. Pablo a los Romanos capítulo 3 versículo 23, pues todos han pecado y están destituidos, desconectados de la gracia de Dios. ¿Qué nos hizo enemigos de Dios? El pecado original y la carga de pecado que desde allí nosotros llevamos en la práctica. Eso nos hizo a nosotros enemigos de Dios. Y la Biblia dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ya hablamos de este regalo, la reconciliación, ¿con cuánta más razón, atentos, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Éramos enemigos de Dios y Dios nos reconcilió en la muerte del Señor Jesús. Ya no somos enemigos. ¿Qué somos ahora? Amigos de Dios. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Te pregunto yo esta noche. ¿Quién es tu mejor amigo? Algunos todavía están pensando en seres humanos. Nuestro mejor amigo es Dios. Ahora Dios, nuestro mejor amigo. Ya no somos enemigos. Nos ha reconciliado a través de la muerte de Jesús. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos qué? Salvados. Somos salvados, tú y yo ya no somos condenados. Ya la salvación es nuestra. Pero ¿qué es la salvación? La salvación es, número uno, que no somos condenados. La salvación, número dos, es que tenemos un lugar en el cielo. La salvación, número tres, es una posición activa. Hay personas que creen que la salvación se obtiene o se obtendrá solo cuando lleguemos al cielo. Por supuesto, el cielo hará parte de ese regalo tan hermoso. Pero la salvación se recibe aquí y ahora y es una posición activa. Por eso permítanme utilizar una expresión que suelo utilizar, que es esta: se debe notar que somos salvos. Se debe notar que hemos sido salvados. La pregunta que me hago entonces en nuestra vida es: ¿se nota que soy salvo? ¿Se nota que he sido salvado? Porque la salvación es un activo que se recibe aquí y ahora, y que voy recibiendo. En el cielo recibiré otra gran porción de esa salvación. Termino con Juan 3:16, versículo antológico dentro del cristianismo para hablar de salvación. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque tanto que amó Dios al mundo. ¿A qué mundo amó Dios? ¿A qué mundo se refiere la palabra cuando dice porque tanto amó Dios al mundo? Pues al mundo caído, al mundo en el que nosotros vivimos, al mundo que vive conducido por las obras de las tinieblas, a ese mundo.
Uy, ¿cómo así, pastor? Pero luego Dios no tiene trato con el pecado, no es lo que nos has venido enseñando. Claro, Dios no tiene trato con el pecado, pero Dios ama al mundo. La Biblia dice: porque tanto amó Dios al mundo. El amor de Dios por el mundo, el amor de Dios por las personas, por todas las personas, es algo increíble. El amor de Dios. Esto es lo que nos permite decir que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Dios ama al mundo. Sabes, nunca se me olvida de dónde me sacó el Señor. Nunca se me olvida que yo estaba en el mundo. La Biblia dice: porque tanto amó Dios al mundo. Si Dios no hubiera amado al mundo, yo no sería un predicador cristiano, no sería un hijo de Dios, no sería salvo. Bueno, predicador cristiano pudiera ser cualquiera. De hecho, hay muchos falsos predicadores. No sería un hijo de Dios, porque Dios amó al mundo. Por eso fue que me vio con misericordia, porque vio mi condición, porque vio mi manera de vivir, porque me amó, siempre me amó. Siempre lo supe que Dios me amaba, siempre tenía eso en mi corazón. Sé que Dios me ama, y a pesar de que no lograba darle el punto, yo sabía en el fondo de mi corazón que Dios me amaba. Pero cuando reconocí al Señor Jesucristo, acepté esos regalos maravillosos de la cruz, fui justificado. Ya no tuve que vivir más tratando de agradar a Dios. Ya no tuve que vivir más tratando de ganarme el favor de Dios con mi manera de ser, porque ese favor me lo gané en la cruz del Calvario al recibir el regalo de la justificación que me trajo salvación. La Biblia dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que entregó a Jesús. ¿Para qué? Para que todo el que destape el regalo, para que todo el que cree. ¿Cómo se destapan los regalos? Por la fe. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay 3 clases de muerte. La muerte física, todos vamos a tener que pasar por ella. La muerte espiritual, que nos trajo el pecado, separación de Dios. Personas que están separadas de Dios hoy en día y creen que son amigos de Dios. No nos engañemos. Personas que están muertas, separadas de Dios, que no han recibido la vida espiritual, que solo se recibe en Cristo. Pero también la muerte eterna es irnos a la eternidad, pero apartados de Dios. Porque hay vida eterna y hay muerte eterna. La Biblia dice que el que cree en Él no se pierde, es decir, no se va a la muerte eterna, sino que tiene vida eterna. La salvación es vida eterna. Y los que hemos aceptado ese regalo de la cruz, que es la salvación, ya tenemos esa vida eterna. Ya somos poseedores de esa vida. Ya no nos vamos a perder. Ya hemos disfrutado por la fe y estamos disfrutando por la fe de este regalo tan maravilloso. Y la pregunta que te hago en esta noche es: ¿ya estás disfrutando de este regalo de la salvación? ¿Ya estás disfrutando de este regalo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor por este mensaje tan hermoso, por la palabra de Dios tan maravillosa. Vamos a darle gracias a Dios por sus verdades. Me entusiasmo con estos temas. Me lleno de alegría de saber que los estamos enseñando para claridad, para que se caigan las vendas de los ojos de tantas personas que por tanto tiempo han estado engañadas como lo estuvimos nosotros. Aún muchos de nosotros estamos aprendiendo cosas increíbles a través de este estudio. Por eso en esta noche, Padre, de todo corazón, en el nombre del Señor Jesucristo y con la guía de tu Espíritu Santo, te damos gracias. Señor, yo te doy gracias. Señor, yo te doy gracias por estos regalos maravillosos que entregaste en la cruz del Calvario al morir por nosotros, al morir por la humanidad, pero que los reciben aquellos que abren el corazón por la fe, que aceptan por la fe que Jesucristo es Dios, que se hizo Dios en la persona de María, que fue uno de nosotros y que al vivir como un ser humano pudo satisfacer todas las exigencias de la ley sin pecar, sin fallar, y además murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para justificarnos, para darnos vida eterna.
Señor Jesucristo, gracias. Gracias porque al ir a la cruz, al morir en la cruz, estabas pensando en mí. Mi nombre te cautivó, Señor. Yo lo sé. Yo sé que mi nombre y el de cada persona, Señor, por la que moriste en la cruz, te llevó a ese sacrificio. Gracias. Gracias porque soy liberado ahora, Señor, al saber que no es mi comportamiento el que me va a ser aceptado, me va a dar aceptación ante ti. Que el Espíritu Santo me va a ayudar a tener un buen comportamiento, pero que yo voy a descansar y a ser liberado, porque no me voy a seguir echando la culpa. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en ti, Señor. Yo te pido por el arrepentimiento que me ayudes a cambiar las cosas negativas y que me permitas andar en esas obras que de manera anticipada creaste para mí. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo por este regalo maravilloso de la salvación. Yo te pido que pongas en nuestro corazón a quién debemos enviarle este mensaje. ¿Quién debe tener, Señor, este video? Para que sea liberado, para que pueda comprender cómo se obtiene, cómo es el regalo de la salvación. Gracias. Y que pueda disfrutar de lo mismo que hoy disfrutamos nosotros. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra en unidad con cada una de estas preciosas personas que ha estado conectado, Señor, a esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. Me gustaría terminar este segmento haciendo una oración, la que me has escuchado decir, o si estás por primera vez, la que llamamos la oración de fe o la oración de arrepentimiento. ¿Sabes? Es necesario hacer esta oración. Es imprescindible. No quiero decirte que es obligatoria. Lo es, porque es la oración por la cual aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y por la cual recibimos todos estos regalos. Y esta oración tiene su base en Romanos, donde el apóstol Pablo dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que el Señor Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, somos salvos. Salvación por medio de la fe, o fe salvadora. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Recibe este abrazo de nuestra parte, de nuestro corazón. En este momento están saliendo en pantallas nuestro código QR y el teléfono de WhatsApp institucional de la iglesia, para que descargues el formulario, nos cuentes si hiciste esa oración. Queremos saber en qué podemos servirte. Estamos para servirte. Bienvenido a casa. Si te reafirmaste en esa oración, que Dios te bendiga. El corazón de Dios está abierto para nosotros. Que Dios lo bendiga. Hagamos una oración, iglesia, por diezmos y ofrendas. Quiero animar a la iglesia a que sigamos creyendo, a que sigamos practicando las verdades de la palabra, que sigamos poniendo en práctica los principios de diezmo y ofrenda que son tan poderosos. ¿Sabes? Hay promesas para cuando diezmamos y ofrendamos. Algunas personas preguntan, ¿qué es el diezmo? Seguro tocará hacer una enseñanza sobre esto. Lo hacemos en el curso de ADN. El diezmo es la forma como Dios plantea que se sostenga su iglesia, y es la 10ª parte de nuestros ingresos que llevamos al templo para el sostenimiento de la iglesia y para llevar a cabo la obra social. Que Dios los bendiga. El diezmo nos recuerda
que todo lo que recibimos viene de parte de Él. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu fidelidad. Verdaderamente has sido fiel. Y esa fidelidad se ha manifestado, Señor, en que nos has acompañado en este tiempo tan diferente, tan difícil, pero que tu bondad ha estado allí y nos has sostenido y has permitido que los recursos lleguen a nuestros hogares. Señor, gracias porque a través del diezmo y de la ofrenda recordamos de dónde vienen, Señor, todas esas bendiciones. Y además son una buena muestra de administración bíblica para que todo se siga multiplicando de acuerdo a tu promesa de abrir las ventanas del cielo y enviar bendición hasta que sobre y abunde. En los hogares donde hay dificultades, Padre, te pedimos tu bendición, te pedimos misericordia, te pedimos tu respaldo. Gracias. Gracias por la iglesia, porque tú nos has permitido llegar hasta este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, amada iglesia. Recordarles viernes 6 de la mañana, Google Meet, oración. 1 hora de oración de intercesión y oración comunitaria. Sábado, ayuno general. Que Dios los bendiga. Y el domingo, 10:30, nuestro servicio general. Una sola voz, un solo corazón, unidos en espíritu. Padre, gracias. Bendice de manera muy especial a cada persona que sea conectado. Gracias, Señor, por estos temas tan maravillosos. Danos una buena noche, un feliz descanso y un resto de semana extraordinario para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Los amo mucho. Hasta pronto.